Bueno, en este módulo vamos a hablar acerca de lo que son los strokes y lo que son los colores de relleno. Eso de los strokes se refiere a lo que son las orillas de cada uno de los objetos. Es importante que nosotros entendamos cómo funcionan ambas cosas para que nosotros podamos continuar con este tutorial y no nos atoremos en alguna parte. Ya desde módulos atrás hemos venido haciendo todo este proceso, así que vamos a darle una repasada más para que no se nos quede ninguna duda de cómo es que funcionan. Como podemos ya entender, al tener un objeto seleccionado, en este caso tengo la herramienta de selección directa, le doy un clic, digamos, a esta letra. De este lado siempre nos va a aparecer en la parte de arriba el color de relleno y en la parte de abajo va a ser el stroke, que significa que es el color que tiene este objeto en la orilla. Siempre que alguno de ellos se encuentra en la parte de arriba quiere decir que está activado. En este caso, al tener el objeto seleccionado y al tener activado lo que es el color de relleno, yo podría cambiarle el color y automáticamente tomaría efecto. Si por lo contrario yo le diera un clic a lo que es el stroke o al color de la orilla para activarlo y que quedara en la parte de arriba, yo podría cambiarle lo que es el color de la orilla a ese objeto, tal y como tú lo estás viendo aquí. Si por alguna situación yo no quisiera que un objeto tuviera un stroke o una orilla, tendría que seleccionar el objeto, tener activado lo que es el stroke y aquí en la parte de abajo darle que no quiero ningún stroke. De esta manera se quedaría el objeto sin ninguna orilla. Estos dos mismos elementos los podemos encontrar también aquí en la parte de arriba y funcionan exactamente igual. Cuando yo selecciono el objeto, de este lado yo podría controlar qué color quiero que ese objeto tenga y pues obviamente de aquí mismo podría controlar incluso que no tuviera nada de relleno, pero a lo mejor dejarle una orilla de stroke. ¿Ok? De este lado tenemos lo que son los strokes. Tú aquí mismo lo puedes controlar, a lo mejor de una manera pues mucho más rápida y cómoda. Aquí lo que yo hice fue crear un texto común y corriente. De este lado voy a agarrar la herramienta de texto, le voy a bajar el tamaño y empecé a escribir, digamos, la palabra tutorial. Lo hice más grande y a continuación lo que hice fue cambiarle el tipo de lo que es la letra como objeto a lo que es crear un outline. Yo no sé si tú recuerdes esta opción que ya te la había mencionado antes, que tú puedes aquí convertirlos a outline y prácticamente hacer cambios en cualquiera de estos elementos o de estos objetos. De igual manera, aquí lo que hice fue tomar la herramienta de selección directa y empezar a editar lo que fueron sus orillas. Entonces, básicamente lo que tú estás viendo aquí es exactamente lo que te mostré en este momento. A continuación, lo que hice fue únicamente corregir lo que fue el relleno. En este caso, si yo quiero cambiar el relleno que tiene esta letra en cuanto al color, pues obviamente la selecciono. Le voy a poner la orilla color negra. Voy a tomar esta de acá, me aseguro de que se encuentre el color de relleno activo, le pongo otro color, de color de orilla, le voy a poner a lo mejor rosa, etcétera, etcétera. Siempre tienes que asegurarte que tengas seleccionada o activa la herramienta que tú necesites, ya sea de relleno o ya sea de stroke. Y pues bueno, y si por alguna situación llegaras a no entender muy bien esta parte, pues yo te sugiero que te pongas a practicar, crea algunas figuras, crea texto, haz lo que tú creas conveniente y fíjate bien cómo funciona lo que es el relleno y lo que es el stroke. Y pues bueno, una vez que ya hemos hablado acerca de lo que es el stroke y lo que es el color de relleno, quizás se te pueda venir una pregunta a tu mente y esa es ¿cómo poder modificar lo que es el stroke? ¿Por qué? Porque hasta este punto nos hemos dado cuenta que efectivamente podemos ponerle un color a la orilla del objeto, pero ¿qué pasaría si yo quisiera que esa orilla fuera un poquito más gruesa comparada con lo que estamos viendo aquí en este momento? Pues bueno, existe la manera de que tú puedas configurar todos esos aspectos de una manera súper sencilla. Cuando tú seleccionas el objeto y activas lo que es el stroke, aquí en la parte de arriba vas a encontrar lo que es el ancho prácticamente
de ese stroke. Ese ancho se conoce como el peso. Y aquí tú lo puedes modificar, puedes quizás aumentarlo a 2, 3, 4, a los puntos que tú realmente quieras. Y básicamente dejarlo como tú lo necesites. Lo voy a poner más o menos en 2. Ahora, voy a hacer mi documento un poco más grande porque quiero que veamos lo siguiente. Como te puedes dar cuenta, lo que es el path o el camino de lo que forma esta letra, básicamente ese path o ese camino se encuentra en la parte del centro en cuanto al stroke o a la orilla que le hemos puesto. Si tú das un clic aquí de este lado donde dice stroke, básicamente tú traes lo que son algunas configuraciones que de igual manera las puedes localizar de este lado, aquí donde dice stroke. Si yo saco esto de este lado, yo puedo dar un clic y seleccionar que me exhiba las opciones y son exactamente las mismas que vimos aquí en la parte de arriba. Cuando tú tienes seleccionado el objeto, tú tienes la manera aquí de igual manera de cambiar lo que es el stroke, o sea su peso, o sea el ancho de esa orilla, y tú de este lado puedes hacer alguna especie de modificaciones, digamos en cuanto a sus orillas, que te las haga un poquito más redondeadas, las esquinas, y de este lado puedes alinear lo que es a partir de dónde va a salir esa orilla o ese stroke. En este caso se encuentra seleccionada que parta a partir de lo que es el centro del pad, y es por eso que lo estamos viendo de esta manera. Si yo cambio esa opción, aquí podría alinearlo a que esa orilla o ese stroke proviniera hacia adentro. ¿De dónde? De lo que es el pad. Y de este lado podría seleccionar que lo hiciera del pad hacia afuera. Básicamente aquí tú puedes controlar esas opciones. Voy a apretar control y el número 0 en mi teclado para regresar el documento al tamaño original, y voy a regresar esto para acá. Y pues bueno, voy a continuación a tomar lo que es una herramienta de este lado. De este lado vamos a poder encontrar lo que es el espiral. Tú puedes agarrar si gustas una línea o un arco, cualquiera de ellas. Quiero solamente darte un ejemplo de lo que podemos hacer con los strokes. Voy a tomar esta herramienta de espiral y voy a crear aquí algunos espirales hacia al azar, más o menos como esto, más o menos así. Voy a tomar la herramienta de selección, los voy a seleccionar todos y los voy a agrupar. Ahora los voy a acomodar más o menos aquí en el centro. Voy a poner esto de esta forma. Lo que pretendo es darle, digamos, a esa especie de logo que he venido haciendo, una especie de adorno. O sea, quiero ponerle como una especie de adorno en la parte de atrás, pero pues realmente aquí se ve fatal. Voy a seleccionar una vez más el objeto. De este lado, en el stroke, le voy a cambiar lo que es el color. A lo mejor se lo voy a poner así como, pues como gris. Voy a bajarle aquí lo que es el ancho. Se lo voy a dejar más o menos en 1. Ahora me estoy dando cuenta que esta figura que yo he formado de espiral se encuentra adelante. De este lado donde se encuentran los layers o las capas, voy a dar un clic aquí. Y este primero es básicamente este que tenemos aquí, o el último que yo he puesto. Si yo le quito el ojito, me doy cuenta perfectamente que son los espirales que yo puse. Vamos a arrastrar esto hacia abajo para que se pase hacia atrás. Y a continuación quiero mostrarte algo súper interesante, y estas son las brochas. Vamos a ver de qué manera podemos integrar algo artístico a estos espirales a modo de hacer un poquito más llamativo lo que estamos aquí creando. Voy a seleccionar el objeto, de este lado voy a seleccionar las brochas, y regularmente en esta sección tú vas a encontrar muchos estilos de brochas. Es posible que tú veas esto diferente porque todo depende el tipo de brochas que últimamente has utilizado, pero de este lado tú puedes dar un clic en esta esquina y aquí vas a poder encontrar lo que son las librerías de las brochas. Cada una de estas librerías te muestra algunas categorías de estilos diferentes en cuanto a brochas. Vamos a tomar alguna para que más o menos te des una idea. Voy a tomar esta que dice Bristol Brush. Le voy a dar un clic aquí. Voy a traer este panel para acá, lo voy a hacer un poquito más grande.
Y quiero que veas lo siguiente. Al tener yo seleccionado el objeto, yo puedo cambiarle la forma y prácticamente otorgarle una forma de acuerdo a la brocha que yo seleccione. Mira, si tú te das cuenta aquí, cada vez que yo selecciono una brocha diferente, esos espirales cambian su estilo tal y como te estás dando cuenta. Aquí yo podría o hacerlo más grande o hacerlo mucho más pequeño, de acuerdo a lo que yo necesite. Aquí mismo, dentro de este mismo panel, de este lado, puedo agarrar algún otro estilo, quizás artístico. Déjame agarrar este que dice Watercolor. Y básicamente tú puedes aquí crear muchísimas cosas. Te voy a pedir que con calma te des la oportunidad de probar todo el tipo de brochas que existe dentro de esta sección, porque hay muchas que realmente se podrán ver bastante llamativas. Por ejemplo, las decorativas. Voy a tomar estas que se encuentran aquí. Mira todos los estilos que puedes encontrar. Vamos a suponer que me gustó ese. A lo mejor se ve un poquito muy fuerte el color, a lo mejor desvaneciendo lo que es este color verde. Se ve un poco mejor. De este lado yo puedo controlar lo que es la opacidad, dando un clic sobre el objeto. Yo aquí puedo bajarle la opacidad a lo mejor a un 50% a modo de que se vea un poquito más el texto que tengo yo en la parte de enfrente. Esto de las brochas la puedes utilizar prácticamente con cualquier objeto. Si yo de este lado selecciono un rectángulo y creo más o menos un rectángulo como esto que tenemos aquí, vamos a rellenarlo. Voy a activar lo que es el relleno. Voy a seleccionar acá un color, a lo mejor azul. Aquí tenemos lo que es el layer o la capa. La voy a pasar hacia atrás, a modo de que no me tape lo que tengo ahí. Voy a acomodarla. La voy a hacer un poco más pequeña. Como que este color no me gusta, le voy a poner uno verde mejor. Yo creo que ese verde se ve mejor. Ahora voy a ponerle un stroke. Voy a activar lo que es el stroke sobre el objeto seleccionado, que en este caso es este fondo. Y voy a utilizar a lo mejor algún tipo de brocha decorativa para darle un poquito más de estilo. ¿Ok? Y pues básicamente aquí lo que te resta es jugar con todas estas configuraciones. Lo importante aquí es que tú te relaciones con cada una de estas herramientas o cada una de estas brochas. Voy a tomar esta que dice Borders y mira lo que podemos hacer. Mil cosas diferentes. Aquí yo puedo aumentar o disminuir lo que es el efecto de la brocha que yo esté colocando a este determinado objeto. Voy a tomar otro estilo. Vamos a tomar este. Como que no. Vamos a tomar este. Mira, aquí tengo otro. Ese se ve mejor. Mucho más llamativo. Le voy a cambiar el color de lo que es el stroke. Porque se ve muy, pero muy, muy triste. Y vamos a aumentarlo aquí de tamaño. Ok, entonces, como te mencioné, trata de involucrarte con el uso de lo que son las brochas. Y básicamente, hasta este punto, entendemos de igual manera cómo modificar lo que es el stroke o la orilla de un objeto y cómo podemos en conjunto con las brochas cambiar básicamente el estilo. Eso de igual manera lo puedes hacer con algún objeto. Aquí tú podrías cambiarle lo que es, digamos, ese stroke o esa orilla y ponerle algo que se vea totalmente diferente. Aquí lo que cuenta es la imaginación y obviamente practicar con todas esas herramientas para que veas qué tanto puedes obtener de cada una de ellas. Bueno, vamos a pasar a continuación a aprender cómo crear líneas y cómo crear flechas. Vamos a crear un nuevo documento. Vamos a venirnos aquí a archivo o file, le vamos a dar nuevo. Voy a seleccionar web y voy a seleccionar 800 por 600. Este documento puede ser de cualquier tamaño, únicamente lo vamos a utilizar para aprender cómo crear las líneas y las flechas. Le voy a dar OK. Una vez que tengo aquí mi documento creado,
voy a tomar de este lado lo que es el rectángulo. De igual manera con la letra M lo llamas. Voy a crear aquí un cuadro y voy a hacerlo un poquito más grande para enfocarme a él. Voy a tomar de nuevo mi herramienta de selección y a continuación lo que voy a hacer es ponerle un color de relleno. Voy a tomar de este lado lo que es el relleno y le voy a poner un color cualquiera. Le voy a poner ese rojo. Y ahora voy a cambiar lo que es el stroke de este lado y le voy a poner de ancho, digamos, unos 8 puntos. Ok, para que veamos más o menos cómo es que funciona eso de las líneas. Ahora, teniendo el objeto seleccionado, me voy a venir a lo que es el stroke. De este lado voy a dar un clic. Y aquí en este mismo menú que un momento atrás ya vimos más o menos de qué se trataba, quiero mostrarte que aquí en la parte de abajo tiene una opción que dice línea punteada. Si yo activo esta opción, automáticamente yo puedo crear líneas en todo alrededor de un objeto. Aquí juntos se encuentran dos opciones. La primera dice que te va a preservar exactamente la medida entre las líneas y los gaps. Los gaps son los espacios. En este caso, aquí lo estamos viendo, que todo está prácticamente igual en cuanto a los anchos y digamos la forma de esta línea. Y esta segunda opción dice que te va a alinear todo tomando en cuenta lo que son las esquinas y lo que son, digamos, estos puntos que pueden ser el inicio o el final de este cuadro que yo he creado. Quiero que veas la diferencia entre uno y otro. Aquí se encuentra alineado con la primera opción que te preserva exactamente el mismo tamaño de la línea junto con el espacio y de este lado prácticamente te lo alinea a lo que son las orillas y a lo que es el path. Tú puedes elegir cualquiera de estas dos opciones de acuerdo a lo que tú creas conveniente. Voy a seleccionar temporalmente esta segunda. Y aquí en la parte de abajo tú tienes la manera de modificar estas líneas que tú has creado. Por ejemplo, aquí se encuentra un espacio de 12 puntos entre cada una de estas líneas. Tú podrías aquí seleccionar qué tanto quieres que sea de gap o de espacio y aquí de este lado qué tantos puntos en cuanto al tamaño quieres que sea la próxima línea. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a poner aquí que el espacio entre las líneas de 12 puntos sea de 5 puntos. Aquí prácticamente habré creado un espacio con el tamaño de 5 puntos y cada una de estas líneas es de 12 puntos. ¿Qué pasaría si yo quiero crear a continuación otro tamaño de línea? Pues bueno, lo puedo poner de este lado. Vamos a suponer que la próxima línea sea de 8 puntos únicamente. Entonces aquí varía. La primera línea es de 12 puntos, el espacio es de 5 y a continuación esta línea sería de 8 puntos y así sucesivamente. Puedes crear una vez más otro tamaño del espacio, puedes crear otro tamaño de otra línea y puedes crear otro tamaño de otro espacio y así sucesivamente te la puedes llevar. Ok, si por alguna circunstancia nada más deseas dejarlo digamos uniforme, tal y como al principio lo vimos, lo puedes hacer de esta manera, poniendo aquí el valor que tú necesitas. Lo voy a cambiar a 40 y pues bueno, aquí se ve ya totalmente diferente la cosa. ¿Ok? Siempre que tú des un clic afuera, básicamente se te cierra el menú, pero aquí mismo tú lo puedes volver a llamar. Ahora voy a apretar control 0 para traer mi documento al tamaño original y voy a crear a continuación una línea tomando esta herramienta que tú ves aquí. Le voy a dar un clic y voy a dibujar una línea. Si aprieto Shift, prácticamente esa línea la puedo hacer completamente recta. Ok, tal y como lo tenemos aquí. Bueno, pues aquí como tengo seleccionado básicamente esto de las líneas, aquí automáticamente ya se me genera eso de las líneas con el simple hecho de haber dibujado esta línea grande. Ahora, quiero mostrarte que también puedes agregar lo que son flechas a cada una de estas líneas y esto lo tenemos en la parte de abajo. Tengo el objeto seleccionado, de este lado voy a cambiar, digamos, a una flecha. Esta opción de aquí te permite aplicar cualquiera de estas flechas que tú ves aquí, básicamente al principio de la línea o al punto de inicio que es este de acá. Esta otra opción de acá te permitiría agregar cualquiera de estos símbolos en el punto final de la línea que tú has hecho. Voy a buscar por aquí, digamos que quiero esta.
Puedes de este lado cambiar las posiciones, a lo mejor lo querías de esta forma. Y aquí de este lado tú puedes cambiar lo que es la escala. En este caso yo puedo mover la escala del elemento inicial, que en este caso es esto. Yo lo puedo hacer o más grande o lo puedo hacer más pequeño. Esta segunda opción de acá me haría exactamente lo mismo, pero con el punto final de la línea, que en este caso es la punta de la flecha. Puedo hacerla más grande o puedo hacerla más pequeña de acuerdo a mis necesidades. De este lado, al tener esta opción prendida, te haría escala los dos valores al mismo tiempo. De este lado tenemos lo que es el alineamiento. Si tú te estás dando cuenta, el punto de inicio se encuentra aquí y el punto final se encuentra de este lado. Esta figura que hemos puesto aquí básicamente quedó dentro de lo que es la línea, al igual que esto de acá, quedó adentro. Si yo selecciono esta opción, mira lo que sucedería. Quedaría básicamente afuera de lo que es el punto final y el punto de inicio. Tú aquí puedes manejar esa funcionalidad. Aquí lo tenemos, esas dos figuras dentro y aquí las tenemos fuera. Tú básicamente te la acomodas a como tú lo necesites. Lo voy a dejar temporalmente afuera. Y aquí abajo tú puedes cambiar lo que es la uniformidad de lo que son estas líneas. Por ejemplo, tú aquí puedes ponerlas de esta forma, como que queda más gruesa y se va haciendo más delgada, etcétera, etcétera. Tú puedes cambiarle el estilo a algo que quizás tú puedas necesitar en cierto momento. Y pues básicamente esto es en cuanto a líneas y flechas dentro de Illustrator CS6. Bueno, hasta este punto hemos venido hablando acerca de lo que son los strokes, digamos de una manera básica. Quiero a continuación enfocarme un poquito más a cómo puedes tú manejar esos strokes o esas orillas de una manera un poco más completa. Lo que voy a hacer aquí es tomar lo que es mi lupa y voy a enfocarme, digamos, a este objeto que tengo de este lado. Voy a tomar mi herramienta de selección y a este objeto, prácticamente aquí lo tengo dividido en dos, son dos objetos diferentes. Voy a seleccionar este de aquí abajo y voy a ponerle una orilla porque básicamente no la tiene. Si tú te das cuenta aquí, esta línea roja significa que no tiene ningún stroke. Al tenerlo activado, voy a colocarle un stroke, digamos este amarillo que tú estás viendo ahí. Ahora, existe una herramienta que nos va a permitir manejar de una manera, digamos, más completa lo que es este stroke o esta orilla. Esta herramienta la podemos encontrar de este lado, se llama White Tool y esa en español sería como la herramienta variable del ancho. Cuando yo la selecciono, voy a hacer un poquito más grande este documento para que veamos qué es lo que sucede. Cuando yo selecciono esa herramienta y pongo directamente el mouse en lo que es un path o una línea del objeto o la línea del objeto, se me pone ese circulito que tú estás viendo ahí. Si tú te das cuenta, ese cuadro que me está apareciendo ahí me indica diferentes cosas. Me está indicando en primer lugar que el side 1 o el lado 1 de lo que es esa orilla tiene un ancho de 0.5. Digamos que de aquí a acá este ancho es de 0.5. Y el side 2, que sería este de aquí abajo, también tiene un ancho de 0.5. En pocas palabras, de aquí a acá, todo este ancho, que es el ancho del stroke, equivale a un píxel de ancho. Ahora, regresándonos a la herramienta, cada vez que yo pongo el mouse sobre el pad, me aparece esa ruedita que al mantener oprimido el botón izquierdo de mi mouse me permite hacerlo o más grande o más pequeño, tal y como te estás dando cuenta aquí. Ok, yo aquí mismo podría seguir ampliando lo que es ese stroke o esa orilla, digamos de manera manual. Si yo me regreso al centro, yo puedo aquí mover esto que he hecho, a lo mejor más para acá o más para acá. Y si te das cuenta, al moverlo, se va básicamente ampliando. ¿Ok? Entonces, digamos que esta es una manera de crear una especie como de 3D en cada orilla de tus objetos. Ahora,
Si yo muevo esto de aquí arriba, como te puedes dar cuenta, se están moviendo los dos al mismo tiempo. ¿Qué pasaría si yo quisiera moverlos de manera individual? Pues bueno, si yo mantuviera oprimida la tecla de Alt en mi teclado, para aquellos que tienen Mac sería la tecla de Option, yo podría aquí manejar el ancho, pero de manera individual en cada uno de estos puntos. Vamos a suponer que yo lo quiero de esta manera, pues bueno, aquí ya lo tengo como yo lo necesito. Ahora, si tú te das cuenta, cada vez que yo sigo el path o el camino, me sigue apareciendo la misma bolita, esa blanca que tú ves ahí, que significa que yo podría crear otro punto similar a esto, pero en otra posición, digamos acá de este lado. Aquí si yo empiezo a mover o arrastrar hacia abajo, mira lo que sucede. A lo mejor yo necesito que esta punta sea un poco más ancha comparada con esta de acá. Y aquí de igual manera puedo yo controlar lo que es de manera individual apretando la tecla de Alt, lo que son sus orillas. Ok, digamos a lo mejor yo necesito algo así. Y más o menos así. Y así sucesivamente tú podrías seguir creando aquí otra especie de puntos para seguir acoplando la orilla a como tú realmente la requieras. La voy a dejar así. Y pues digamos que hasta este punto tendría yo básicamente quizás esa orilla tal y como yo la necesitara. Ahora, esta orilla o esta forma tal y como yo la he hecho, puedo salvarla para utilizarla posteriormente en otros objetos. Si tú te acuerdas, cuando nosotros nos venimos aquí a lo que era el stroke, de este lado aparecían los profiles o los perfiles de diferentes estilos para otorgarle a cada uno de esos strokes. Yo al tener seleccionado este objeto y al venirme a lo que es el stroke, yo aquí de este lado podría salvar este perfil o esta orilla tal y como yo la modifiqué manualmente, apretando esta opción que tú ves aquí, donde dice adherir esto que he hecho a lo que es el profile o el perfil. Le voy a dar un clic y aquí yo le puedo poner el nombre que yo quiera. Le voy a poner orilla amarilla, le voy a dar OK y al momento que yo le doy OK, básicamente se me habrá salvado de este lado. Y mira la forma, es exactamente la forma que yo le di aquí. ¿Por qué? Porque está más delgadita de este lado y de este lado está como más gruesa, tal y como la estás viendo de este lado. Ahora, voy a dar un clic aquí afuera, voy a tomar la herramienta de selección, voy a tomar este segundo objeto o la segunda mitad. Si te das cuenta, tampoco tiene lo que es el stroke o la orilla. Para utilizar esta herramienta del ancho es necesario que el objeto tenga una orilla, porque si no tiene orilla pues no la vas a poder utilizar. En este caso, al seleccionar este segundo objeto me doy cuenta que no tiene orilla, le voy a poner una. Ahí la tengo. Y de este lado, en la parte de arriba, yo puedo aplicar lo que es el perfil que yo acabo de salvar. Si yo doy un clic en este triangulito, básicamente aquí me aparecen todos esos perfiles o todas esas formas que yo puedo aplicar directamente a esos strokes o a esas orillas. Y mira lo que tengo aquí abajo. En este caso veo la que yo ya salvé y la puedo aquí mismo seleccionar. Al tenerla seleccionada, lo que tendría que hacer aquí es obviamente subirle lo que es el ancho para que la pudiera prácticamente apreciar mejor. Le voy a poner otro color, le voy a poner ese verde. Y tú ese perfil lo puedes aplicar directamente a todos los objetos que tú quieras. Vamos a suponer que yo selecciono estos. De este lado no tienen orilla, les voy a poner un stroke. Ahí ya se las puse, se lo puse color rojo. Y de este lado puedo prácticamente aplicarles el perfil que yo con anticipación he salvado. Y así sucesivamente, así lo puedo hacer con cada uno de los objetos que yo tenga, en donde yo puedo aplicarles perfiles previamente salvados y de igual manera con la herramienta del variable del ancho o del white tool, tú puedes básicamente controlar esos strokes exactamente a como tú los requieras en tu trabajo. Ahora, quiero que observemos lo siguiente. Aquí nosotros hemos colocado lo que es esta forma
en cuanto al stroke que salvamos inicialmente de este lado a otros objetos. Si tú pones atención, aquí junto tenemos lo que es el tipo de brocha que se está utilizando para crear el stroke o la orilla. ¿Recuerdas que un poquito más atrás vimos que cuando tú creabas un stroke tú podías darle un tipo de brocha para hacerlo, digamos, diferente o hacerlo un poquito más artístico? Pues bueno, de este lado se te está indicando qué tipo de brocha es la que tiene básicamente este stroke que hemos colocado, sin importar la figura que le hemos puesto. Como te puedes dar cuenta, se encuentra la brocha básica y esto sería básicamente como se ve ese tipo de brocha básica. Si yo selecciono esta mitad de este objeto, yo aquí podría cambiarle lo que es el tipo de brocha y ponerle algo totalmente diferente. De este lado le puedo subir el ancho y acá de este lado, si te das cuenta, se regresó a lo que es el uniforme o a la base. Y aquí podría una vez más seleccionar la forma que yo había salvado originalmente de este lado, pero con otro tipo de brocha. Ok, lo mismo podemos hacer de este lado. Voy a tomar, digamos, este tipo de brocha. Voy a cambiar la forma o el perfil a lo que yo tenía de este lado. Lo aumento. Y pues básicamente aquí tenemos lo que es el resultado. Un poquito más grueso de este lado y un poquito más angosto de este lado, que es exactamente lo mismo de acá. Entonces, en conclusión, tú puedes combinar tanto el perfil de forma con respecto a su ancho y de este lado controlar qué tipo de brocha es la que vas a utilizar para ese stroke o esa orilla. Y de esa manera puedes sacar un montonal de combinaciones diferentes en cuanto a los strokes para que los utilices en todos tus objetos. Te voy a pedir que con calma analices esto que hemos venido viendo en cuanto a los strokes o a las orillas y te pongas a practicar en estos dos elementos, crees tus propios perfiles, los apliques junto con diferentes tipos de brocha para que te relaciones un poquito más con el uso de ambas cosas. Ahora quiero mostrarte un poquito más allá también lo que se puede llegar a hacer con lo que son los strokes o las orillas. Y esto es lo siguiente. Quiero mencionarte que tú también los puedes convertir en objetos independientes de lo que actualmente son. ¿Por qué? Porque prácticamente esta orilla o ese stroke pertenece a lo que es este objeto que yo tengo aquí. ¿Qué pasaría si yo por alguna circunstancia quisiera convertir lo que es esta orilla a un objeto independiente para de esa manera poderlo modificar un poco más allá para un determinado propósito? Pues bueno, voy a tomar la herramienta de selección, voy a tomar lo que es esta mitad de este objeto junto con su orilla o con su stroke y a continuación lo que voy a hacer es venirme al menú de objeto, me vengo aquí donde dice Path y de este lado voy a encontrar una opción que dice Outline Stroke. Cuando yo selecciono Outline Stroke es muy parecido a lo que hicimos anteriormente. ¿Te acuerdas que el texto lo convertimos prácticamente como objeto para que lo pudiéramos mover o modificar a como nosotros quisiéramos? Pues aquí es exactamente lo mismo, pero el outline va a ser aplicado a lo que es el stroke o a la orilla. Si yo selecciono esta opción, si tú te das cuenta, en cierto punto se hace un objeto independiente del objeto anterior. Mas sin embargo, por defecto, vienen ambos agrupados. Si tú los quieres desagrupar, ya sabes que te viene ese objeto y le das desagrupar para que básicamente lo que tú hagas con este no afecte al anterior o al objeto original del cual partió esta orilla. Voy a tomar de este lado la herramienta de selección directa y al tener seleccionado lo que es el stroke, ahora como de manera independiente yo puedo trabajarlo como un objeto común y corriente. Puedo aquí mismo hacer otro tipo de modificaciones, digamos a cada uno de estos puntos de ancla, tal y como tú lo estás viendo, y puedo salvar este objeto con control C y puedo pegarlo en otro lado con las teclas de control B. Y básicamente aquí yo habré sacado lo que es el stroke
o la orilla de este objeto de manera independiente. En pocas palabras, lo copié y aquí yo lo puedo manejar de una manera independiente a como yo lo necesite. Vamos a suponer que tú le pasas este trabajo a otra persona, la cual necesita seguir quizás agregando algún otro tipo de detalles en cuanto a los strokes, pero realmente no sabe mucho cómo manejar las herramientas de aquí arriba. Pues bueno, a lo mejor creando objetos de lo que son esos strokes, podría esta persona manejarlos, digamos, de una manera mucho más sencilla y así acomodarlos a donde él quisiera. Ahora quiero hacerte una observación importante. Cuando tú conviertes este stroke o esta orilla en un objeto común y corriente, si te das cuenta, aún teniéndolo seleccionado, yo ya no cuento con las herramientas anteriores que yo tengo cuando selecciono realmente un stroke. O sea, esto ya se comporta como un objeto común y corriente y ya no podría yo cambiarle, digamos, la forma tal y como se puede hacer a un stroke común y corriente. ¿Ok? Entonces, tú tienes que considerar si realmente es necesario en que tú conviertas ese stroke o esta orilla a un objeto común, porque vas a perder la posibilidad de controlar lo que vimos hace un momento aquí arriba. Bueno, vamos a continuación a hablar acerca de los gradients. Para aquellas personas que no sepan qué es un gradient, quiero explicarles que es básicamente la combinación de dos colores en los cuales digamos que se ven desvanecidos y a la vez juntos. Lo vamos a hacer a continuación para que más o menos te des la idea de lo que se trata. En muchas ocasiones se ocupa lo que es ese tipo de gradients, especialmente para crear fondos, pero quiero mencionarte que ahorita a continuación que lo vayamos a hacer, también ese tipo de gradients pueden ser aplicados a cualquier lado donde tú tengas, digamos, un color de relleno. O sea, en pocas palabras, si tú tomas un color de un objeto, se le puede aplicar automáticamente lo que es el gradient. Y para que te des una idea de qué se trata, de este lado tenemos aquí el objeto seleccionado. Estoy seleccionando esta mitad que contiene el color azul, que es el color de relleno. Y de este lado, en la parte de en medio, ahí dice gradient. Cuando yo le doy un clic, automáticamente como que se desvanece el color. Le voy a dar control Z. Vamos a verlo un poquito más gráfico para que lo entendamos bien. Voy a tomar de este lado un rectángulo y voy a crear un rectángulo, digamos, en todo mi documento. De este lado, sobre mi panel de los layers, voy a pasar prácticamente este rectángulo que acabo de crear, lo voy a pasar hacia atrás, lo voy a arrastrar y lo voy a poner más o menos ahí. Voy a pasar este para acá. Y pues bueno, ahí lo tenemos. Yo creo que este color azul lo voy a cambiar quizás a verde, pero un verde más oscuro. Yo creo que ese por ahí. Y pues bueno, vamos a tomar el objeto, en este caso el rectángulo que tomé en la parte de atrás, y le vamos a aplicar el gradient para que veamos cómo es que funciona. Aquí, si te das cuenta, hay una especie de combinación de dos colores. En este caso es el blanco y el azul, porque lo podemos ver de este lado. Voy a arrastrar el panel de los gradient hacia afuera. Y de este lado vamos a notar que tenemos diferentes posibilidades de controlar algunos aspectos de este gradient que nosotros queremos aplicar. Aquí de este lado, en donde se encuentran tus swatches o tus colores, hay algunos gradients que vienen, digamos, incluidos, pero déjame decirte que tú puedes crearlos a tu gusto. En este panel de configuraciones, en cuanto al gradient, en primer lugar tú puedes definir si lo quieres lineal o si lo quieres circular. Si tú lo pones circular, básicamente se crea como un círculo en el centro, y si lo tomas lineal, hagamos de cuenta que te divide de la mitad un color más que el otro. Lo voy a dejar lineal. De este lado tú puedes hacer diferentes estilos en cuanto a ese tipo de gradient. Por ejemplo, aquí tú puedes tomar cualquiera de ellos para que veas cómo se ven. Son algunos gradients que vienen predefinidos en lo que es el programa de Illustrator. Vamos a dejarlo, digamos, en el black and white, que es uno de los primeros, pero no me están gustando esos dos colores. Yo necesito, digamos, una especie de blanco junto con un azul. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. De este lado, como te puedes dar cuenta, se encuentra el gradient slider, que significa
qué colores están utilizando y qué tanto estamos utilizando de cada uno de ellos. En este caso, del lado izquierdo tengo el blanco y del lado derecho tengo lo que es el color negro. Pero quedamos que yo quería, digamos, blanco con azul, entonces tendría que cambiar de este lado. Hay dos maneras de poder cambiarlo. Una es dándole doble clic, tal y como me viste, que lo acabo de hacer. Y aquí tú puedes controlar lo que son ese cambio de colores y tratar de traer uno que a ti te agrade. O de otra manera podrías tomar, digamos, un color azul de acá, de los swatches, y lo puedes arrastrar directamente a este triangulito que nosotros tenemos aquí. Automáticamente aquí se habrá generado más o menos lo que yo necesito. Digamos que en una parte necesito blanco y del otro necesito azul, pero me gustaría que este blanco estuviera un poquito más para acá, que fuera un poco menos de azul. Bajo esa circunstancia, yo puedo mover el slider y aquí yo puedo controlar a qué distancia es que yo quiero tener el blanco y el azul. Obviamente si yo hiciera lo contrario, pues como tengo el blanco aquí, digamos, deteniendo el color azul, básicamente se me rellena de un color más azul mientras yo giro esto o muevo esto hacia la izquierda, pero digamos que lo quiero más o menos así desvanecido. Ahora, de este lado nosotros podemos controlar el ángulo de ese gradient. Si te das cuenta, se encuentra en el 0%, que significa que el color viene de aquí para acá, digamos de mitad a mitad. Aquí yo podría cambiar ese ángulo que fuera, digamos, al 90%. A lo mejor lo que yo pretendo es crear una especie de cielo y aquí en la parte de abajo que se vea un poquito blanco, pero ese cielo me gustaría que viniera un poco más abajo. Lo que voy a hacer es mover el slider y más o menos dejarlo a como yo lo necesito. Entonces, a mi punto de vista, aquí ya se ve un poquito más como el cielo y de este lado algo blanco. De este lado tú puedes controlar lo que es la opacidad. Tú puedes aquí mover lo que es qué tanta opacidad le quieres dar, digamos, a ese tono azul. En este caso le estoy dando el 50%, esto sería el 10%, etcétera. Lo vamos a dejar al 100% y esto es la localización. La localización es el punto medio en donde se están tomando en cuenta los dos colores. Es ese punto que tú estás viendo en el centro. ¿Qué pasaría si yo hubiera seleccionado en vez de lineal, radial? Aquí me aparecería otra opción, la cual me permitiría mover lo que es el radio de este círculo que se está generando en la parte del centro. Yo aquí podría subir eso, digamos, al 300% o al 800%. Puedo mover el ángulo de igual manera. Y en realidad tengo muchísimas posibilidades de crear realmente diferentes tipos de gradients tal y como yo los necesite. Vamos a suponer, permítame regresar esto a lo que es lineal. Vamos a suponer que yo quiero salvar esto que yo ya he movido aquí a mi gusto y lo quiero quizás salvar con el motivo de que más tarde lo quisiera yo ocupar para algún otro proyecto o cualquier otra cosa. La manera de salvarlo es bastante simple. Lo único que tienes que hacer de este lado donde tienes el color de relleno es arrastrarlo aquí en la sección donde se encuentran tus swatches y más tarde desde aquí mismo tú podrías ocupar ese gradient que tú ya hubieras salvado con anticipación en cualquier otra parte de tu trabajo, como por ejemplo esto que nosotros tenemos aquí, etcétera, etcétera. Ahora, si por lo contrario estás teniendo dificultades más o menos creando un gradient que a ti te guste, déjame decirte que también Illustrator CS6 cuenta con galerías en las cuales te muestra muchísimos ejemplos de gradients. De igual manera, por medio de categorías que tú puedes elegir libremente hasta encontrar algo que te llame la atención. De este lado, donde se encuentran los swatches, aquí abajo está la librería. Y de este lado nosotros podemos encontrar la sección de lo que son los gradients. Y aquí tenemos algunas otras subcategorías que tú puedes revisar con calma. Voy a tomar provisionalmente esta que dice Sky o cielo. Y aquí lo que voy a hacer en primer lugar es obviamente tener seleccionado el documento al cual le voy a poner el gradient y automáticamente aquí más o menos tomar una idea
de lo que ya viene precreado en este gran programa. ¿Ok? Hay muchísimos estilos, muchos tipos de gradients para diferentes propósitos. Así que como siempre te he explicado, date la oportunidad de revisar la librería y te vienes aquí a la sección de lo que son los gradients y revisa cada una de ellas para que veas todo lo que tú puedes encontrar. De igual manera puedes hacer modificaciones a cada uno de estos gradients. Por ejemplo, si yo quiero aquí cambiar este color, lo único que tendría que hacer, ya vimos hace rato que era arrastrar un color directamente sobre este triángulo, pero de igual manera puedes darle doble clic y aquí manualmente hacerle los cambios necesarios que tú creas. Ok, ahora quiero mencionarte que si por alguna circunstancia tú necesitas o agregar o borrar más puntos como estos que tú estás viendo aquí que definen básicamente la combinación de colores, lo puedes hacer de la siguiente manera. Para quitarlos, lo único que tienes que hacer es arrastrarlo manteniendo el botón izquierdo de tu mouse hacia afuera. Y de esta manera los estarías, digamos, borrando. Si tú quieres agregar, lo único que tienes que hacer es dar un clic en cualquier sección donde tú lo quieras poner y automáticamente empezar a hacer los cambios necesarios que tú requieras. De igual manera aquí tienes un botecito de basura. Si yo selecciono este, aquí lo puedo borrar. Y pues ahora sí lo que se te haga a ti mucho más fácil y cómodo. Tienes muchísimas opciones, practica con esto de los gradients y te dejo de tarea que revises toda la galería para que crees tus propios gradients y los salves de este lado. Ya también aprendimos que una vez teniendo salvado y ordenado todo esto en la sección de swatches, podemos importarlos para quizás compartírselos a otra persona. Y pues por último, en esta sección, siempre que salves un gradient de este lado en tu sección de swatches, también puedes renombrarlos para que de esa manera los localices más rápido. Si yo le doy doble clic a un gradient que yo ya he salvado aquí previamente, obviamente que lo he arrastrado, le doy doble clic, yo aquí tengo la posibilidad de cambiarle el nombre a lo que yo crea conveniente. Una vez que le pongo su nombre, le doy OK y básicamente aquí se me queda salvado con el nombre que yo le di. Ahora, quiero mencionarte rápidamente que de igual manera, así como tú aplicas un gradient a algún objeto, de igual manera lo puedes hacer con los strokes o las orillas. Por ejemplo, cuando tú tomas la orilla, activas lo que es el stroke. De este lado tú puedes colocar uno de los gradients que a lo mejor tú ya hubieras salvado con anticipación. Si te das cuenta, aquí prácticamente ya se me colocó. Ahora, en este panel de los gradients, lo voy a sacar una vez más. Cuando yo estoy aplicándole un gradient, digamos al stroke o a la orilla, yo aquí tengo otra posibilidad de hacer otro tipo de cambios sobre el gradient que yo he aplicado sobre este stroke. Y esto es básicamente el poder agregarlo a lo largo de lo que es el stroke, alrededor del stroke y de este lado dentro del stroke. Así que considera también esas tres opciones dentro de lo que es el panel del gradient. Bueno, pues hasta este punto entendemos ya perfectamente cómo funcionan lo que son los strokes, o sea, las orillas, cómo funcionan también los rellenos, cómo funcionan los gradients, y a continuación te quiero presentar lo que son los patterns. Esto de patterns significa en español patrones, dibujos, formas. Prácticamente este tipo de patrones o este tipo de dibujos o estilos se crean a partir de una idea y se reproducen para ser utilizados con diferentes propósitos. Uno de ellos es, digamos, para hacer el relleno de algún objeto, o quizás otro propósito podría ser para crear fondos. Para que te des un poquito de idea de qué se trata esto de los patterns, vamos a crear un nuevo documento, nos vamos a venir a File o Archivo, vamos a darle Nuevo. Puedes crear cualquier tipo de documento, no importa el tamaño. Yo aquí estoy creando 800 por 600 en cuanto a un tamaño web. Le voy a poner de este lado la orientación horizontal y le voy a dar OK únicamente para crear el documento y podamos crear un objeto para poder ver lo que te voy a mostrar a continuación. Voy a utilizar de este lado la herramienta de rectángulo y voy a crear aquí un rectángulo básico. Voy a quitarle lo que es su stroke o su orilla y voy a activar a continuación lo que es su relleno. Ahora, ¿de qué se trata esto de los patterns?
Bueno, yo te mencionaba que eran diseños que se podían crear para utilizarlos como relleno. En muchos casos, ese tipo de diseños también se pueden utilizar para fondos o para muchos propósitos. En realidad, esto es como crear una especie de textura, pero con un diseño creado por ti mismo. Si nosotros nos venimos al panel de lo que son los swatches, donde se encuentran tus colores, de este lado en la parte de abajo ya conocemos que aquí se encuentra lo que es la librería. De este lado vas a encontrar la sección que dice Patterns. Y voy a tomar alguno al azar para que veamos de qué se trata. En este caso voy a tomar, digamos, este que es decorativo y voy a tomar este que se encuentra de este lado. Al darle un clic, automáticamente se me abre el panel en donde yo puedo tomar algunos diseños, dibujos, formas para utilizarlos como relleno en algún objeto. En este caso, lo que vamos a hacer es rellenar este rectángulo que acabamos de crear. Si tú te das cuenta aquí, al dar un clic, yo puedo seleccionar diferentes tipos de patterns y además puedo modificarlos y ajustarlos de la manera como yo lo requiera en mi trabajo. Vamos a suponer que tú necesitas aquí crear una especie de techo sobre una casa, pues bueno, si tú te vienes a lo que son los patterns, prácticamente tú vas a encontrar muchas posibilidades de encontrar quizás algún diseño ya previamente incluido en lo que es Illustrator y utilizarlo y modificarlo a tu gusto. De igual manera, estos patterns se pueden crear. Eso significa que si tú creas alguna especie de dibujo, prácticamente lo puedes reproducir infinitamente para crear una especie de textura con el diseño que tú hubieras creado. Voy a tomar aquí alguno al azar, por ejemplo este que tengo aquí, y ahora cada vez que tú seleccionas algún pattern, prácticamente el estilo siempre se te acomoda de este lado en tu sección de swatches. Aquí, como te puedes dar cuenta, ya se encuentra adherido este que acabamos de seleccionar. Se llama Iroquois Pipe Color, y al darle doble clic nosotros tenemos la posibilidad de modificar lo que es este tipo de diseños o dibujos que, como te repito, vienen previamente incluidos en Illustrator. Voy a hacer esto un poquito más grande. Quiero mostrarte que cuando tú utilizas las herramientas básicas que nosotros ya conocemos, tanto la de selección normal como la selección directa, podemos hacer modificaciones a lo que es el dibujo de este pattern que nosotros hemos tomado. Voy a tomar aquí un objeto. De este lado yo puedo hacerle modificaciones, digamos, al color. Puedo tomar otro elemento y de este lado puedo ponerle quizás otro color. De igual manera, si yo tomo la herramienta de selección directa, puedo tomar el objeto, digamos, de manera individual, activar alguno de sus puntos de ancla y a lo mejor hacerle alguna modificación que yo necesitara. Regularmente lo que tú puedes hacer con este tipo de patterns ya predefinidos por el programa es básicamente personalizarlos a algo que tú necesites. Es por eso que te recomiendo que te tomes el tiempo necesario para que te des cuenta qué tipo de patterns vienen incluidos en el programa, para que de ahí puedas utilizar posiblemente alguno que necesitaras en algún proyecto en el que estuvieras trabajando. En esta ventana que nos aparece de este lado, nosotros podemos encontrar algunas opciones básicas. Te voy a mencionar únicamente hasta este punto lo que tú necesitas saber y seguiremos avanzando. De este lado tú puedes encontrar lo que es el nombre de lo que es este pattern. De este lado tú puedes corregir lo que es el tipo de azulejo que se está utilizando. Para que te des una idea, ábrelo y selecciona alguna otra opción para que te des cuenta cómo es que funciona. Ok, esto me lo hace como un hexágono por columna, hexágono por línea, ladrillo por columna y ladrillo por fila. Ok, lo vamos a dejar así. De este lado puedes incluso modificar lo que es el alto de este pattern. Le voy a dar control Z para regresarlo a la normalidad. Y una vez que tú ya hubieras modificado este diseño a algo que tú necesitaras en cuanto a la forma, en cuanto al color, etcétera,
Tú de este lado tienes la posibilidad de salvar una nueva copia de este diseño. Si yo le diera en este momento Done, prácticamente se salvaría este diseño original con cualquier cambio que yo lo hubiera hecho. Y eso no siempre es recomendable por si necesitaras utilizar este diseño como se encontraba originalmente. Es por eso que siempre es recomendable que tú salves una copia para que posteriormente tú la puedas utilizar en algún otro objeto. Vamos a salvarlo como una copia. De este lado tú tienes la posibilidad de ponerle el nombre que tú quieras. Le voy a poner triángulos azules y le voy a dar OK. Cuando yo le doy OK, aquí esta ventana me avisa que si yo sigo haciendo cambios y le doy Done, esos cambios se le salvarían a lo que es el diseño original. Exactamente lo que te expliqué hace un momento. Entonces, como nosotros ya salvamos esta nueva figura como una copia, lo que vamos a hacer es cancelar este nuevo diseño que nosotros tenemos aquí para aplicar el que acabamos nosotros de salvar. Le voy a dar cancelar, voy a seleccionar mi objeto y de este lado se va a encontrar el pattern que yo hubiera salvado con anticipación. En este caso serían los triángulos azules. Cuando yo selecciono mi objeto y le doy un clic a triángulos azules, estaría aplicando el que yo hubiera salvado previamente y que obviamente ya hubiera modificado a mi gusto. De esta manera el original, que era este que se encuentra de este lado, se mantiene intacto. ¿Ok? Entonces, quiero que le des una revisada a lo que son los patterns. Búscate varios diseños de este lado y quiero que hagas algunos pequeños cambios en cuanto a lo que es el color, en cuanto a la figura y que lo salves como un nuevo pattern para que te aparezca de este lado y ese nuevo pattern aplícalo sobre alguna otra figura que tú crees, digamos otro rectángulo o quizás otro cuadro para que te familiarices con lo que son este tipo de patrones, dibujos, diseños o conocidos como patterns. Y pues bueno, vamos a continuar con esto de los patterns o los diseños. Más adelante estoy casi seguro que cuando termines este tutorial, obviamente tú al empezar a crear tus propios diseños, se te dará el caso de que tú quieras crear una serie de patrones para que tú los puedas aplicar a tus objetos con los que estés trabajando. Pero ¿cómo se lleva a cabo este proceso de crear los tuyos propios? Pues bueno, voy a seguir aquí trabajando con la flor que anteriormente estuvimos utilizando. Y lo que voy a hacer en este caso va a ser seleccionarla. Voy a tomar aquí la herramienta de selección. Con control C la voy a copiar. Y con control N voy a crear un nuevo documento. Voy a seleccionar aquí algo pues provisional. No me importa mucho el tamaño. Y de este lado voy a pegar la flor que acabo de copiar con control B. Le voy a decir que mantenga la misma configuración en cuanto al color. Y pues bueno, aquí ya tengo, digamos, mi diseño con el cual yo quiero crear mi propio pattern. Lo que voy a hacer en este caso, al tener seleccionado el objeto, es facilísimo crear una serie de patrones o de repeticiones de este mismo diseño ya creado, viniéndonos aquí a la sección de objeto y seleccionando lo que es pattern y seleccionar make. Cuando yo le doy make, automáticamente se me duplican, creándome, digamos, un patrón que yo puedo utilizar como relleno para cualquier otro objeto. Esta ventana de aquí me está diciendo que esto que yo acabo de crear se está adhiriendo a lo que es la sección de swatches, tal y como lo estás viendo de este lado. Si tú gustas, le puedes decir que ya no te lo vuelva a exhibir, es opcional. Y automáticamente, cuando nosotros creamos lo que es este pattern, aquí de este lado me van a aparecer siempre lo que son sus configuraciones. Vamos a suponer que aquí ya tenemos nuestro diseño creado, en este caso esta flor, y nosotros necesitamos hacerle una serie de modificaciones para finalmente salvarlo como un pattern y utilizarlo en cualquier otro objeto como te he venido diciendo desde antes. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es obviamente colocarle un nombre a este nuevo pattern que he creado y te recomiendo que aquí le pongas un nombre que sea bastante descriptivo para que cuando tú lo busques de este lado, más o menos por ese nombre,
puedas identificar de qué se trata. Yo le voy a colocar flores. De este lado, en la parte de abajo, nosotros tenemos una serie de herramientas que nos indica cómo el tile o el azulejo digamos que es este cuadrito, va a ser acomodado en esta sección. En este caso, si tú te das cuenta, se encuentra en forma de cuadro. Tú aquí podrías manipular esa situación, podrías ponerlo como filas de ladrillos de esta manera, podrías colocarlos de esta otra manera, de arriba a abajo, podrías colocarlos de manera hexagonal por columna o podrías hacerlo por filas. Esto realmente es a como a ti te guste. Aquí no hay nada específico que yo te pueda decir. A mí personalmente creo que me gusta el que dice Brick Back Column. Y de este lado tengo la facilidad de igual manera de seguir modificando pequeños cambios para hacer, digamos, esto que estás viendo de una manera diferente. Vamos a imaginarnos que este cuadro, que es el azulejo, lo tuvieran cada una de estas flores. De este lado, tú ibas a poder determinar la distancia entre esos cuadros, un tercio, un cuarto. Lo voy a regresar una vez a un medio para que te des cuenta. Imagínate que aquí hay otro cuadro. Básicamente queda a la mitad de este original. Y así sucesivamente puedes hacerlo a un quinto, puedes hacerlo a 3/5 y puedes hacerlo a 4/5. Como tú realmente lo utilices o lo vayas a necesitar. Yo lo voy a dejar en un medio. A mi punto de vista, creo que así se ve bien. De este lado tenemos la posibilidad de cambiar el ancho y el alto de esto que tú estás viendo aquí. Imaginemos que yo hubiera seleccionado un cuadro, de este lado tenemos un cuadro, pues en esta sección tú podrías cambiar lo que es su ancho y su alto. Lo voy a regresar a como lo tenía y voy a hacer aquí algunas modificaciones. Digamos, lo voy a poner a 100 de este lado y de este lado a 100. Y pues como te das cuenta, prácticamente se ha hecho mucho más grande. Con esta opción encendida te va a mantener los lados en proporción siempre y cuando tú hagas cambios. Ok, voy a regresarlo a 90 para que más o menos lo pueda ver de esta manera. Esta próxima opción me permite modificar el tamaño del azulejo. Te comenté que este cuadrito era una especie como de un azulejo en donde adentro de ese azulejo está prácticamente el diseño. Con esta opción encendida, si tú te das cuenta, en esta parte de arriba esto se apaga y aquí en la parte de abajo yo podría modificar el tamaño de lo que es este azulejo para quizás poner otros elementos ahí adentro. A lo mejor la flor no es lo único que voy a poner ahí y necesito por alguna circunstancia hacer esto un poquito más grande. Te voy a dar una idea. Vamos a ponerlo, digamos, 20 por 20, 30 por 30, 40 por 40 y así sucesivamente. Si te estás dando cuenta, prácticamente el azulejo se ha hecho más grande y yo de esa manera quizás podría poner algún otro elemento de este lado. Yo momentáneamente lo voy a apagar para dejarlo más o menos como lo tenía hace un momento. De este lado, donde dice overlap, vamos a poder manejar cómo van a quedar los objetos unos encima de otro en caso de que eso te suceda. Vamos a suponer que aquí esos objetos por alguna situación hubieran estado un poco más juntos o digamos yo tuviera dos objetos uno encima del otro. Aquí nosotros controlaríamos si queremos, por ejemplo, que el objeto que se encuentre del lado izquierdo quedara arriba. De este lado, si queremos que el objeto de la derecha quedara arriba. De este lado, si un objeto que estuviera de arriba hacia abajo, que el de arriba quedara en la parte de encima y el de abajo quedara abajo del de arriba. De este lado, que el de abajo quedara arriba. ¿Sí me lo entendiste? Imaginemos que tienes aquí dos objetos, uno encima del otro. Esto básicamente te controla cuál de los dos objetos va a quedar en la parte de arriba y cuál va a quedar en la parte de atrás. De este lado nosotros podemos controlar la cantidad de copias en cuanto a los objetos. Por defecto vienen 5 por 5, tú podrías poner 3 por 3, 9 por 9
y así sucesivamente. Nos hace prácticamente mucho más grande el espacio donde nosotros estamos creando nuestro pattern. Esta próxima opción nos va a permitir exhibir lo que es la orillita del azulejo. Yo regularmente te sugiero que la dejes prendida, yo creo que a nadie le molesta y de esta manera tú vas a poder entender qué elementos podrías poner quizás aquí mismo dentro. Si tú por alguna situación lo quieres apagar, lo puedes hacer, pero pues bueno, yo creo que no te perjudica nada en que lo dejes encendido mientras estés editando este pattern. ¿Ok? Ahorita al final de que nosotros hagamos modificaciones, obviamente le vamos a dar done para que se quede ya salvado como un nuevo diseño y ese nuevo diseño lo podamos aplicar a donde nosotros queramos. Esta opción de aquí te permite desvanecer el color de los elementos que se encuentran alrededor del original. En este caso están siendo desvanecidos en un 50% y de esa manera yo entiendo que este es el original porque obviamente contiene los colores originales. Tú aquí puedes modificarlo a como tú quieras. Si lo subes al 100%, pues mira, sería un poquito más difícil quizás aún teniendo esto apagado que supieras cuál es el original y cómo lo vas a editar, ¿no? Entonces, pues bueno, estas configuraciones yo casi siempre las dejo a como vienen. No hay ningún inconveniente. Y esta próxima opción de este lado me permite saber de qué tamaño se encuentra originalmente el swatch. O sea, este cuadrito equivale, digamos, a este cuadro. Y esto me indica que lo que se encuentre todavía dentro de este cuadro interno se va a ver. Y lo que quede afuera prácticamente no se va a ver. Te voy a dar un ejemplo. Voy a apagar esta segunda opción. Ahorita te voy a explicar por qué. Voy a seleccionar el objeto y lo voy a sacar de ahí. Y básicamente no se ve nada. En pocas palabras, se va a ver lo que se encuentre de aquí para acá. ¿Ok? Ahora apagué esta opción porque si yo la tengo prendida, básicamente si yo muevo el objeto, se me mueve también lo que es el azulejo. Ok, le voy a dar control Z para regresarlo a como lo tenía. Voy a apagar esta opción, en realidad no la necesito. Y a partir de aquí, lo único que te resta es crear. Ya tenemos el primer objeto creado, en este caso, pues bueno, la flor. La voy a hacer un poquito más pequeña. Estoy manteniendo oprimida la tecla de Shift para que se me haga más pequeña en proporción. Voy a ponerla por aquí para que la pueda ver bien. Y ahora lo que voy a hacer teniendo este objeto seleccionado es sacarle una copia. ¿Sí te acuerdas cómo sacábamos una copia? Seleccionaba yo el objeto y apretando la tecla de Alt arrastraba el objeto hacia afuera y de esta manera creaba otra copia. Apretando la tecla de Shift lo voy a hacer un poquito más pequeño y lo voy a acomodar por acá, digamos por aquí. Ahora a este mismo le voy a sacar otra copia, mantengo oprimida la tecla de Alt, lo pongo por acá, le saco otra copia, lo pongo por acá, le saco otra copia y lo pongo por acá. Obviamente tú vas a hacer un trabajo mucho mejor, lo vas prácticamente a nivelar para que te quede todo perfectamente. Y si te das cuenta, cada vez que yo hago un cambio sobre cualquiera de estos objetos, se actualizan los demás que tú estás viendo de este lado. Ahora, si yo hiciera esto más grande, yo podría aquí utilizar la herramienta de selección directa y cambiar algunos aspectos de lo que es mi objeto. Por ejemplo, podría cambiar aquí lo que es el color. Voy a activar lo que es el color de relleno. Ese rojo lo voy a cambiar a naranja. Y cada vez que yo hago un cambio aquí, se actualizan las demás. Digamos que esta completa la voy a cambiar a amarillo. Esta de acá la voy a cambiar a naranja. Y no sé, a lo mejor la mitad de esta la voy a cambiar a morado. Con control 0 yo regreso esto a la normalidad y aquí ya tengo prácticamente creado lo que es mi pattern, que básicamente yo puedo utilizar donde yo quiera.
Lo que vamos a hacer a continuación es salvarlo. Ya tenemos aquí el nombre, ya modificamos aquí lo que teníamos que modificar. Vamos a suponer que esto ya quedó tal y como yo lo necesitaba. Al darle Done, automáticamente, ¡pum!, se te cierra todo, más sin embargo, no has perdido el trabajo que hiciste porque tienes aquí salvado lo que es tu pattern. Y en este caso, recuerdas que le pusimos el nombre de flores. Lo que vamos a hacer aquí, voy a tomar la herramienta de selección, voy a borrar mi objeto y voy a crear alguna otra cosa de este lado. En la sección donde se encuentra el rectángulo voy a tomar una estrella y voy a crear una estrella. La voy a mover por acá. Y lo que vamos a hacer es seleccionarla y aplicarle el pattern que acabamos de crear. Y mira lo que tenemos aquí. Puedes seleccionar el objeto, puedes llamar si gustas lo que es el stroke y le puedes poner un stroke. Ok, para que se vea un poquito mejor o más llamativo. Por ahí le vamos a subir el stroke. Y de esa manera es como tú puedes crear tus propios diseños, así de fácil, así como lo viste, y básicamente salvarlos para utilizarlos más tarde en cualquier objeto que tú quieras.